Hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo de correr un rato y durante la carrera que me he pegado he estado escuchando música de reggaetón. Todos sabéis que el reggaetón está muy mal visto en general, pero a la vez se consume muchísimo y se me ha ocurrido grabar rápidamente un vídeo bajo la pregunta de ¿el reggaetón es una música satánica? Esa sería la pregunta y la vamos a intentar responder. Vamos a ver. Nada es completamente satánico y nada es completamente luminoso. Esto es lo primero que tenemos que entender. Hay unos equilibrios, hay unas tendencias y eso es lo que podríamos expresar, ¿no? Que hay una parte de todo esto que es satánica y una parte que es luminosa. ¿Cómo podemos definir lo satánico y lo luminoso? Ya lo sabéis, lo comenté el otro día. Lo luminoso es lo relativo a la vida, a la energía, a la luz, y lo satánico es lo relativo a la no vida, a la oscuridad, a la destrucción o la absorción de la misma vida, de la misma energía, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base que nos permite comprender este tipo de cosas, vamos a empezar con lo satánico en este caso. ¿Por qué el reggaetón puede ser satánico o por qué lo podemos interpretar como algo satánico? El primer aspecto que podemos comentar del reggaetón es la densidad de los instrumentos que se utilizan. O sea, los instrumentos que se utilizan son de percusión en general, el ritmo este pum, 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 o relativo a eso. Es un ritmo de frecuencias bajas, significa denso y significa que en la conexión que nos genera en la mente toca la parte más instintiva, la parte más animal. Así como ese tipo de tambor, de percusión, nos lleva a ese tipo de densidad frecuencial, podemos interpretar que una guitarra, por ejemplo, una cuerda, en este caso, sube un poco la frecuencia, es una frecuencia más media, y un instrumento de viento, en este caso, es un instrumento que emite una frecuencia todavía más elevada, ¿no? Entonces, podemos interpretar por ahí que un tipo de música va a conectar con nuestra parte más animal, más densa, y otro tipo de música va a conectar con nuestra parte más sutil, en este caso, en función del instrumento y la emisión de frecuencias o de ondas frecuenciales que emita ese instrumento. En este caso, podríamos decir que tiende a lo satánico, entre comillas, porque va a lo instintivo, va a nuestra oscuridad, por decirlo de algún modo, ¿vale? Podemos interpretarlo así. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el mensaje? Voy a conectar, ¿no? Con este tipo de música, con este tipo de sonido, voy a conectar con tu parte subconsciente. Voy a conectar con tu parte densa, con la energía que está ahí, ¿vale? Eso es lo primero. Ahí podemos decir que es un poco satánico. Bueno, podemos cogerlo por ahí. Ya sabéis que yo no juzgo, simplemente lo uso para definir y ya está. Luego, cuando entendemos esto, entendemos las letras, ¿no? Yo venía escuchando letras y la mayoría de las letras relativas al reggaetón son sexuales, pero dentro de la sexualidad son del objeto, de la fornicación. No son desde la energía sexual creadora, es desde la fornicación. Te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, bájate los pantalones, te la voy a meter y todo este rollo. Entonces podemos interpretar que el mensaje contenido dentro de esa frecuencia que va a nuestra parte más animal del cerebro es un mensaje que busca la sexualización de la fornicación, que sería la parte satánica de la sexualización. Es decir, el sexo parte de lo satánico, de lo oscuro, hasta lo más luminoso. Yo diría que es el único concepto realmente, por eso es tan poderoso el sexo, es el único concepto que puede jugar desde lo más oscuro posible hasta lo más luminoso posible. Por eso aquí tenemos que pararnos y decir, vamos a coger el sexo desde lo oscuro, porque van al sexo oscuro, a la fornicación. Van hacia el despreciar o no utilizar esa energía creadora, ¿no? Te utilizo como un objeto y en vez de crear algo contigo, porque el objetivo no es crear algo contigo, ya aquí podemos hablar de crear como hijo, ¿no? Por ejemplo, no busco crear un hijo contigo, busco una fornicación, busco el alivio, busco el orgasmo, busco el estímulo y ya está. Cuando hablamos de ese tipo de sexualización es eso, ¿no? Y luego no solo eso, sino que lo desprecio. ¿Por qué? Porque no lo sublimo, no sublimo el sexo. Y por eso estoy hablando siempre de la animalización, como si solo fuéramos animales, objetos que se utilizan entre sí para encontrar el alivio, el placer, el orgasmo y la satisfacción, como podéis interpretar. Entonces, es muy interesante por eso, porque tú dices, vale, dentro de la posibilidad musical o dentro de los géneros musicales tenemos el reggaetón, que en estos términos oscuros o luminosos es de lo más oscuro posible por el tipo de percusión, y dentro de esa vibración te emite un mensaje que encima busca que tú conectes desde el animal profundo, desde la creencia animal, desde los conceptos animales. Entonces, ¿eso qué significa? Que eso va a conectar con todo aquello que tenga energía estancada ahí.
Todo aquello que tenga energía estancada ahí, que tenga una energía que mover ahí, que mover de verdad ahí, va a poder conectar con esto y va a entrar a este tipo de conexión. En este caso, vemos que los jóvenes conectan muchísimo. ¿Por qué? Porque los jóvenes son grandes creadores de energía sexual para reproducirse, porque sobre todo están en época de reproducción. Entonces vemos claramente que son los que más se sienten atraídos por este tipo de música. ¿Significa que los jóvenes son satánicos? No. Significa que de alguna manera esta música emite una energía que lo que hace es remover ese contenido de energía sexual de la mente para que el joven se estimule por ahí, vibre por ahí, y en este caso no solo vibre, sino que se programe con este tipo de pensamientos, con este tipo de ideas que hemos comentado ya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo luminoso? ¿Cuál es la parte luminosa del reggaetón? En este caso, la parte luminosa es que es una creación energética que emite, es una energía como tal, por lo tanto es vida, todo lo que es energía dada es vida, por lo tanto es una energía dada que tú puedes utilizar en este caso a favor o en contra. ¿Cómo se utiliza a favor o en contra? Se utiliza en contra cuando tú, por ejemplo, en este caso, eres víctima de ese tipo de música, esa música te utiliza a ti. ¿Qué significa esto? Necesitas esta música para fluir energéticamente ahí. O la puedes utilizar a tu favor, como por ejemplo hago yo en este caso, que es yo me paso muchas horas en lo sutil, en lo abstracto, en el pensamiento profundo. Hay unas horas limitadas al día, entonces yo lo que intento hacer en este caso es mover energía sexual, energía creadora a través de este tipo de herramientas cuando voy a correr. Cuando voy a correr, por ejemplo, genero mucho movimiento a nivel sanguíneo en el cuerpo, mucha velocidad, genero mucha energía. Entonces cuando muevo esa energía, si además le añado este tipo de música, esa energía densa me da lo que a veces necesito para conseguir correr más o motivarme o sacar lo mejor de mí, máximo rendimiento. Porque a veces no me da tiempo a generar solo una mente para que yo pueda salir a correr. Si a lo mejor tuviera una mente para salir a correr, como puede pasar en muchos deportistas, luego no podría reflexionar tan profundo y tan abstracto. Entonces la manera que tengo yo de hacerlo es, por un lado, utilizar este tipo de herramientas para mover esa energía más densificada y por el otro pasarme casi todo el día reflexionando en profundidad, en abstracción, en sutileza, para comprender frecuencias muy alejadas de todo eso y que me permitan, pues, de alguna manera conocer y comprender cosas. Entonces, muevo lo otro para que ese movimiento suba hacia arriba y lo pueda también utilizar. Cuando entendemos esto, sabemos utilizar la energía a nuestro favor, sabemos transmutarla y nos damos cuenta de que no hay nada malo ni bueno, como siempre digo, no hay que juzgar nada, no es o malo o bueno, es cómo te utiliza o cómo lo utilizas. Un teléfono móvil, si te utiliza a ti y tú estás enganchado, es malo o lo interpretas como malo, y si tú eres capaz de utilizar la herramienta a tu voluntad, es bueno, lo utilizas a tu favor, ¿vale? Eso es lo que debemos interpretar. Espero que este análisis os sirva, creo que es muy interesante para comprender realmente lo que está aquí. Y por último, que me viene a la cabeza, ¿con qué intención está creada esta música? Obviamente está creada con la intención de, en este caso, como la mayoría de la población es muy inconsciente, sobre todo los jóvenes, está sobre todo generada para programar a los jóvenes, obviamente, claro que sí, pero no solo eso, sino que en este mundo capitalista constantemente las empresas buscan lo que vende. ¿Y lo que vende qué es? Lo que es sencillo, lo que vibra sencillo. En este caso, este tipo de música es como la comida rápida, pues música rápida, música que sirve para que se consuma de manera masiva. Entonces genera ventas. No es simplemente que el que canta esto es que es un satánico porque sí, o tiene intenciones satánicas constantemente. No, simplemente busca ganar dinero, busca tener el respeto, el éxito, la fama que esté buscando, como busca muchísima gente. Y entonces en este caso se ha llegado a un tipo de música que genera mucho consumo y por lo tanto mucha economía, ¿vale? No tenemos que pensar que, vuelvo a repetir, que ese es malo o es bueno. Simplemente tenemos que entender que dentro de este mundo, pues obviamente, con el sistema que tenemos, pues se tiende hacia estas cosas, sin más. Entendámoslo con amor, intentemos transmutar esa energía, intentemos aprovecharla a nuestro favor si lo creemos conveniente, y con esto, pues podemos seguir con nuestra existencia y nuestro fluir sin ningún tipo de problema. Recuerda, no hay nada malo o bueno, sino aquello que sabes utilizar de la manera adecuada o aquello que te utiliza a ti. Ahora sí que me despido, os mando un beso y adiós, chao.